Hay figuras que no aparecen en los evangelios, pero viven en la conciencia colectiva. Hay símbolos que no fueron escritos en piedra, pero sus ecos atraviesan los siglos. Uno de ellos es el Papa Negro. No es un hombre, no es un color, no es un enemigo. Es una señal, un umbral, un eco profundo, y tal vez ya está aquí. Muchos lo han temido, otros lo han negado, pero en medio del caos, de las guerras, de las voces que se apagan y del alma que busca sentido, aparece su nombre como una pregunta viva. ¿Quién es el Papa Negro? Bienvenidos amigos a esta nueva sección de biografías, y en esta ocasión y por cambios en el destino y por la reciente muerte del Papa Francisco, pues quiero hacer este vídeo un poco en recordatorio independientemente de que si se cree o no se cree, reconocer que ha sido una buena persona, ha luchado mucho por los demás, por los pobres, por la migración, por la naturaleza. En mi opinión particular, quiero hacer este inciso de que me gustaría muchísimo que la Iglesia reconociera más hacia el tema de los animales, hacia el tema de condenar el maltrato animal. Eso ayudaría mucho al resto de las personas a concienciarse. Es algo que todavía estoy esperando de la Iglesia y espero que en un futuro y con la ayuda del Papa Francisco ahora en el cielo, pues se pueda conseguir. Independientemente de esto, vamos a hablar de las sucesiones, posibles sucesiones, y de el llamado Papa Negro, el temido o esperado, no sabemos, Papa Negro. No por su color, no se sabe si por su orden religiosa, por lo que significa, por si es un símbolo. Pero la cuestión es que será el momento del tal esperado Papa Negro. Vamos a introducirnos en este interesante vídeo y espero que me acompañéis y que os guste. Y si es así, pues agradecería mucho que lo comentarais, que dijerais vuestras ideas, que le dierais like, todo con el fin de poder llegar a muchísima gente más y hacer más vídeos como este. Pero de todas las maneras, simplemente por estar ahí, muchísimas gracias por escuchar y bienvenidos, y vamos a comenzar con este vídeo. Bien, todos estamos esperando ahora quién sucederá al Papa, no lo sabemos. Pues hay varios perfiles. Se habla mucho de Matteo Zuppi, que es el actual arzobispo de Bolonia y presidente de la Conferencia Episcopal Italiana, y es bastante cercano al Papa Francisco. Destaca por su perfil pastoral y su enfoque en el diálogo social y la pobreza. La tendencia suele ser reformista, como él, muy en la línea de Francisco, y sería un posible Papa. Por otro lado, se habla también de Pietro Parolin. También es italiano y es secretario del Estado del Vaticano, uno de los hombres más influyentes dentro de la curia y muy diplomático. Su tendencia es moderada, diplomática y continuista. Bien, aquí venimos a hablar ahora de los posibles papas negros, según su piel, en este caso físicamente, como sería Peter Turkson, que sería de Ghana. Y su perfil es que fue un precepto del Dicasterio para el Desarrollo Humano Integral, muy comprometido con temas de justicia social, cambio climático y pobreza, y con una tendencia progresista, igual que el Papa Francisco, y uno de los nombres más mencionados, relacionados en relación al Papa Negro. En este caso, podríamos decir que no asociamos lo negro con negativo. No quiere decir exactamente eso, no lo sabemos. También tenemos otros papas que no son negros, como por ejemplo Raymond Leo Burke, que es de Estados Unidos y sin embargo tiene un perfil muy conservador. Fue crítico del Papa Francisco en varias cuestiones doctrinales, fue retirado de varios cargos por su política crítica, con una tendencia
ultraderechista eclesial tradicionalista. Bien, sería bastante más conservador y bastante más duro, no sabemos tampoco. Y otro posible Papa Negro podría ser Robert Sara, de Guinea, del país de Guinea, ¿no? Y también muy conservador, defensor del rito tridentino, o sea, misa en latín y de valores tradicionales. Se ha retirado ya de varios cargos vaticanos, también con tendencia bastante conservadora, y también fue mencionado como posible Papa Negro. Bueno, en fin, hay más, otro papa podría ser Luis Antonio Tagle de Filipinas, con un perfil muy carismático y querido, con experiencia pastoral y misionera, perfecto de la congregación para la evangelización de los pueblos y una tendencia también pro-Francisco con apertura, juventud y multiculturalidad. Bueno, en fin, estos son uno de los pocos que se hablan, habiendo muchos más y, en fin, pues no sabremos hasta que no salga quién podría ser. Pero nosotros nos vamos a centrar ahora quién podría ser el Papa Negro. La profecía del Papa Negro, como digo, no se refiere literalmente al color de piel, sino a una antigua leyenda atribuida falsamente a San Malaquías, según la cual un papa oscuro de África llegaría como señal del fin de los tiempos. Y en términos simbólicos o mediáticos, Peter Tarson, como digo, de Ghana, o Robert Sara de Guinea han sido llamados así por su ascendencia africana. Pero Tarson es mucho más en línea con Francisco y, como digo, podría unir a muchas corrientes de la Iglesia. Sara, por ejemplo, es muy conservador. Bueno, más del estilo del presidente Trump o de sus ideas. Bueno, por hacernos una idea. En este caso, si nos centramos, por ejemplo, en Robert Sara, fue precepto de la congregación, como digo, para el culto divino, un cargo muy importante relacionado con la liturgia y muy defensor de la misa tridentina, o sea, en latín quiere decirse de espaldas al pueblo. Escribió también varios libros con ideas muy tradicionales sobre la Iglesia, la sexualidad, el papel de la mujer y la modernidad. Bueno, pues no sé, no sabemos. Posturas destacadas, pues que se ha opuesto a la comunión de divorciados vueltos a casarse, critica con fuerza la ideología de género y el matrimonio igualitario. Ha declarado que Europa está en decadencia espiritual por abandonar sus raíces cristianas y ha tenido varias controversias. Por ejemplo, en 2020 se vio envuelto en un escándalo literario con el Papa emérito Benedicto XVI por un libro que parecía atacar a Francisco. Muchos lo consideran parte de la oposición silenciosa al ex papa actual, claro. Y lo que se dice de él, pues que es muy respetado en sectores ultraconservadores, pero dentro del Vaticano, pues ven que sea difícil que sea elegido papa, no solo por su edad, sino por su postura poco conciliadora. De Raymond Leo Burke, de Estados Unidos, pues igual fue miembro del Tribunal Supremo del Vaticano, pero Francisco lo apartó por sus posturas extremas también. Muy crítico con el Papa Francisco, incluso ha llegado a cuestionó públicamente su autoridad. Se opuso radicalmente al documento Amoris Laetitia de Francisco, que hablaba de acercar la Iglesia a las personas en situaciones irregulares, y también un defensor activo de la misa tradicional en latín. También criticó las vacunas contra el COVID y las restricciones sanitarias, lo que puso en entredicho incluso fuera del ámbito religioso. Como controversias, en el 2023 pues fue retirado de su apartamento en Roma por orden del Papa, por considerarlo parte de la oposición más dura. Y ha aparecido con frecuencia en medios muy conservadores, incluso políticos, para criticar al Papa. Y lo que se dice de él es que tiene muchos seguidores en Estados Unidos y entre sectores anti el Papa Francisco, pero su radicalismo pues lo deja con pocas posibilidades reales de ser Papa, aunque algunos temen un cisne negro en un cónclave polarizado. En fin, tenemos que preocuparnos, pues ambos representan un modelo de iglesia más cerrado y jerárquico y menos inclusivo, pero hoy por hoy tenemos que tener en cuenta que la mayoría de los cardenales
electores han sido nombrados por Francisco, por lo que es poco probable que elijan a alguien tan contrario a su legado. Lo más probable es que buscaran una continuidad como figuras tipo Zupi o Teigol o Tarson. Pero bueno, vamos a enfocarnos en la idea del Papa Negro, ¿no? Que es de lo que se llama y de lo que se trata este vídeo. Como digo, se habla en la profecía de San Malaquías, que es falsamente atribuida, y se dice que este arzobispo irlandés del siglo XII tuvo visiones sobre todos los papas futuros. La última profecía menciona a un papa llamado Petrus Romanus, Pedro el Romano, quien reinaría durante la destrucción de Roma y el juicio final. Y algunos interpretan que este último papa sería el Papa Negro, no por su raza, sino por el simbolismo de oscuridad, de poder oculto o de final de un ciclo. La interpretación de Papa Negro como figura literal o simbólica podría decirse que, bueno, al ser un papa de piel negra, muchos pensaron por eso en Tarson o en Sara, pero también se ha interpretado como una figura de poder oculto que controla desde las sombras. En ese sentido se ha asociado al superior general de los jesuitas, porque lleva sotana negra, de ahí el apodo Papa Negro, y tiene mucha influencia. Por otro lado, otros dicen si fue Francisco el Papa Negro. Pues Francisco fue el primer papa jesuita de la historia y los jesuitas han sido históricamente conocidos como los soldados del Papa, pero también como los más influentes y misteriosos. Por eso, bueno, es jesuita, es el líder de los jesuitas y también por eso lo llaman Papa Negro, por la sotana y su poder. Es el primer papa fue el primer papa de América Latina, no europeo, lo que también lo colocó como una figura fuera del molde tradicional. Su pontificado ha roto moldes, como sabemos, en austeridad, enfoque en los pobres, diálogos con otras religiones, apertura a temas difíciles, cambio climático, naturaleza. Todo ello puede haber hecho que se le considere simbólicamente el último antes del juicio, para los más apocalípticos. Entonces, bueno, ¿Francisco podría ser el Papa Negro? Desde el enfoque esotérico y simbólico, podría decirse que sí. Muchos creen que Francisco cumplió ese papel, no por ser oscuro, sino por romper el molde y provenir de los márgenes del mundo y liderar en tiempos de crisis, de guerras, pandemias, colapsos ecológicos. Pero nos enfocamos ahora en el próximo Papa, si podría serlo aún más. Si el sucesor de Francisco fuera un africano como Peter Tarson o Robert Sara, algunos lo llamarían Papa Negro en sentido literal, lógicamente. Pero bueno, otro jesuita o un papa con un enfoque más radical o místico también podría serlo en el sentido simbólico. Si el mundo entra en una crisis global aún más profunda bajo ese papado, guerra total que tengamos o colapso ecológico, apostatía, los más apocalípticos dirían que es el fin de los tiempos anunciados por San Malaquías. Como conclusión diría que, bueno, Francisco ya ha sido considerado por muchos como el Papa Negro simbólico, para otros no. El próximo Papa podría también cumplir ese rol, especialmente si es africano o más rupturista. Pero es que no lo sabemos realmente qué es lo que va a pasar. Pero bueno, nada de esto es dogma ni profecía real. Todo forma parte de interpretaciones de textos muy cuestionables o simbólicos. Bueno, si profundizamos en la figura de Petrus Romanus, de Pedro el Romano, y el contexto de esta última profecía que tanto ha alimentado la leyenda del Papa Negro, nos enfocamos en qué es la profecía de San Malaquías. Bueno, pues en una lista de 112 lemas latinos que describen a todos los papas desde Celestino II en 1143 hasta el último papa, atribuida a
a San Malaquías, arzobispo de Armagh, en Irlanda, como digo, aunque muchos expertos creen que fue escrita en el siglo XVI y falsamente atribuida. Pero bueno, no sabemos, cada lema hace alusión simbólica o poética a cada papa. Por ejemplo, pues su lugar de nacimiento, su escudo, su carácter. ¿Qué dice la profecía del último papa? Bueno, pues el lema final, el 112, dice lo siguiente, y como voy a leer en latín, vamos a ver. In persecutione extrema sedebit Petrus Romanus qui pasces oves in multis tribulationibus, quibus transactis civitas septicolis destructur en luces tremendum judicabit popul. Bueno, para quien entienda el latín, ahí queda, lo podéis traducir, pero esto vendría a decir una cosa así. Por ejemplo, el Papa Negro es profecía, símbolo o realidad oculta. Bueno, como introducción, yo diría que en los pasillos del Vaticano, entre la historia y la leyenda, circula desde hace siglos un nombre enigmático, el Papa Negro. ¿Quién es? ¿Ya ha llegado? ¿Está por venir? ¿Es una figura de oscuridad o de transformación? Vamos a viajar al corazón de una de las profecías más inquietantes de la historia de la Iglesia. El origen de la profecía de San Malaquías. Hay que tener en cuenta el contexto histórico. Es un arzobispo irlandés del siglo XII que se le atribuyen visiones proféticas sobre los papas futuros. De la lista de 112 lemas latinos, cada uno supuestamente describiendo un papa, aunque los expertos dicen que fue escrita en el siglo XVI. Por ejemplo, de Medietate Luna, Juan Pablo I murió en media luna lunar, de Gloria Olivae de Benedicto XVI, y el último, Petrus Romanus, Pedro el Romano. Según esta enigmática lista, tras el Papa número 111, llegará uno final, Pedro el Romano, que reinará mientras Roma sea destruida y Dios juzgue a su pueblo. ¿Estamos ya ahí? ¿Quién encarga esa figura? ¿Quién es el Papa Negro? El nombre Papa Negro no aparece en la profecía de San Malaquías, pero nace del miedo a este último pontífice. Hay tres interpretaciones principales, una literal, como he dicho antes, un papa de piel negra que sea de África, pero también puede ser simbólica, un papa que marca el final de una era y no ser negro. Oculta, porque el poder superior general de los jesuitas, llamado Papa Negro, es por su poder y por su sotana negra. El Papa Negro no es solo una figura, es una advertencia, un símbolo y tal vez una sombra que ya está entre nosotros. ¿El general de los jesuitas sería el verdadero Papa Negro? Los jesuitas son una orden fundada en el siglo XVI. Su superior es llamado Papa Negro por su influencia y el color de su sotana, como he dicho, y se les ha acusado de ser los estrategas en la sombra del Vaticano. Francisco fue el primer papa jesuita de la historia. ¿Fue una casualidad o no? Como reflexión, se dice que durante siglos el poder de la Iglesia se movía entre bastidores y los jesuitas siempre supieron estar detrás del telón. Y si un día
cruzaran el escenario y tomaran el trono. El Papa Francisco cumplió la profecía del Papa Negro, como dije antes, jesuita, latinoamericano, elegido tras una renuncia de Benedicto XVI, y en su pontificado ha roto, como hemos visto, protocolos, ha abierto puertas a reformas, ha enfrentado resistencias internas, vivió en la casa de huéspedes del Vaticano. Entonces, en ese caso, si el Papa Negro no representa una oscuridad, sino una transformación radical. Bueno, pues en ese caso diría que el Papa Negro puede no venir a destruir, sino a purificar, no a cerrar, sino a abrir. Y en esa visión, Francisco no sería un anticristo, sino un instrumento de luz en un mundo que colapsa. En fin, ¿quién podría ser el próximo Papa Negro? Hemos hablado, como he dicho antes, de Peter Turkson, por gana que fuera progresista, de piel negra, que ha hablado del cambio climático y la justicia social, o Robert Sara, de Guinea, ultraconservador, también africano, muy polémico, o Luis Antonio Tagle, de Filipinas, carismático, joven, multicultural. Pero, ¿y si el próximo Papa cumple tanto el símbolo como el perfil literal? O sea, las dos cosas. Pues, ¿y si el mundo aún no ha visto al verdadero Papa Negro? ¿Y si lo que viene no es continuidad, sino juicio? ¿Cuál es el simbolismo espiritual del Papa Negro? Pues en muchas culturas el negro simboliza misterio, profundidad, gestación de lo nuevo, el fin de los tiempos, no como castigo, sino como despertar de la conciencia. Tal vez el Papa Negro representa la sombra colectiva, que debe ser iluminada. Entonces, donde el mundo ve oscuridad, el alma ve iniciación. El Papa Negro no sería el fin, sino la revelación. Como conclusión y reflexión final, pues digo que hemos seguido la pista de una figura misteriosa. Algunos la temen y otros la esperan, pero todos la intuyen. Tal vez el Papa Negro ya ha llegado, o tal vez no es un hombre, sino un espejo de la humanidad, o que la humanidad tendrá que mirar. ¿Estamos preparados para ese reflejo, para ese cambio? Bueno, pues yo diría que, el Papa Negro sería como una profecía, una sombra, una revelación, una visión espiritual sobre el fin de una era y el despertar de la conciencia. Todo esto es suponiendo, lógicamente. Por eso empecé el vídeo diciendo que había figuras que no aparecen en los evangelios y viven en una conciencia colectiva. Y uno de ellos es el Papa Negro. Podría ser que no sea un hombre, no sea un color, y sí una señal, tal vez ya está aquí o no. Lo representan con nubes oscuras cubriendo la cúpula del Vaticano, velas encendidas en una capilla antigua, rostros de papas grabados en piedra, o una sombra caminando entre columnas. Y en la profecía de San Malaquías, que no escribió libros, sino que dejó 112 frases enigmáticas, una lista de papas, una secuencia de símbolos y al final uno diferente, Petrus Romanus, Pedro el Romano, un pastor en tiempos de ruina, un testigo del juicio. Se le representa con un manuscrito antiguo movido por el viento, retratos simbólicos de papas pasados, paisajes apocalípticos con ciudades destruidas y una figura encapuchada caminando entre ruinas romanas. Pero ¿quién es el Papa Negro? Algunos dicen que será un papa de piel negra, otros que es un título oculto, una sombra que gobierna desde dentro. Otros aún lo ven como el principio del fin, pero ¿y si el Papa Negro es algo más profundo? ¿Y si es el símbolo del cambio inevitable? Se representa también con túnicas negras colgando en una sacristía, siluetas de cardenales en procesión, mapas antiguos con África iluminada, una vela apagándose lentamente, de muchas y múltiples maneras. Los jesuitas y el Papa en la sombra. Durante siglos, una orden silenciosa caminó junto al poder.
los jesuitas, educadores, misioneros, guerreros de fe. Su líder es conocido como el Papa Negro, y no por su piel, repito, sino por el color de su sotana y el peso de su influencia. Se representa con crucifijos en penumbra, escuelas antiguas de jesuitas, un retrato de San Ignacio de Loyola, manuscritos con el sello de la Compañía de Jesús. Y el Papa Francisco y su cumplimiento. Un día la sombra se convirtió en luz por primera vez. Un jesuita fue elegido Papa, Francisco. Vino del fin del mundo, no lleva joyas, no vivía en palacios y abrió ventanas que lleva siglos cerradas. ¿Acaso no fue eso una revolución? Se le representa saludando a la multitud, como hemos visto en las fotos, una paloma volando sobre la plaza de San Pedro, puertas abriéndose lentamente, manos pobres siendo tocadas por el Papa. ¿Quién viene después? Pues la historia no se detiene y el reloj del espíritu sigue en marcha. Tal vez el próximo Papa venga de África o de Asia. Tal vez sea más conservador o más libre, pero no será elegido por casualidad. Será un reflejo de nuestro estado interior. Recordar estas palabras. Se le presenta como relojes antiguos girando, paisajes africanos y asiáticos, rostros de cardenales con distintas culturas, un cónclave simbólico, luz y sombra danzando. El significado espiritual diría que en lo negro hay semilla y en la sombra gestación. El Papa Negro no anuncia destrucción, anuncia transformación. Es el eco de una humanidad que debe morir para renacer con ojos nuevos. Tal vez no sea un papa, tal vez seamos nosotros. Una flor naciendo en tierra oscura, la luna nueva, multitudes despertando, o un espejo en el desierto. Como meditación final diría que cuando el mundo tiembla, el alma escucha, y cuando los símbolos caen, la verdad florece. El Papa Negro puede no ser un hombre, puede ser una puerta. ¿Te atreves a cruzarla? Una puerta antigua abriéndose sola, o un niño mirando al cielo, un silencio, un fundido en negro. En fin, como digo, hay figuras que no aparecen en los evangelios, pero viven en la conciencia colectiva. Hay símbolos que no fueron escritos en piedra, pero sus ecos atraviesan los siglos, y uno de ellos es el Papa Negro. No es un hombre, no es un color, no es un enemigo, es una señal, un umbral, un eco profundo, y tal vez ya está aquí. Muchos lo han elegido, muchos lo han temido y muchos lo han negado, pero en medio del caos de las guerras y de las voces que se apagan y del alma que busca sentido, aparece su nombre como una pregunta. ¿Quién es el Papa Negro? Pues amigos, esta es mi reflexión por hoy, mi biografía y mis pensamientos a raíz de homenaje a este Papa Francisco, muy buena persona, con sus defectos supongo, y nos espera un nuevo futuro, una historia, no sabemos cómo será, pero sí que queda claro que es una transformación, sea lo que sea, negativo o positivo, nos transformará y nos llevará al final por medio de nuestro camino a donde tenemos que llegar. Que sea lo que Dios quiera, y así será. Así que bienvenido el Papa que toque, el Papa siguiente, para nuestro aprendizaje y nuestra transformación. Que Dios nos ayude, que el Papa Francisco nos ayude. Y sobre todo también a los no escuchados, como digo, punto final, a los animales, que sean más nombrados en la Iglesia sería mi deseo. Y así lo pido, ahora que está en el cielo el Papa Francisco. Muchísimas gracias amigos y nos vemos en el siguiente vídeo. Espero que os haya gustado, comentar, por favor, compartir y espero haberos entretenido y nos vemos en la siguiente biografía
Muchísimas gracias y hasta la próxima.